Si quieres profundizar sobre estos temas o aprender más, entra al enlace más abajo. También al final del video encontrarás cómo acceder al grupo de WhatsApp y a las redes sociales del Departamento de Educación de las Asambleas de Dios. Bienvenidos a este espacio del Departamento de Educación de las Asambleas de Dios en República Dominicana. Hoy vamos a hablar del tema de discipulado y tengo el privilegio de estar sentado entre dos jóvenes pastores y además líderes de las Asambleas de Dios, quienes me acompañarán en este viaje de descubrimiento del tema de discipulado. Me acompañan Frankeli, que es el director nacional de Escuela Dominical, pastor además, y Eddie de León, que es pastor en la ciudad de Vallaguana. Así que yo les voy a dar un espacio para que se presenten y luego vamos de una vez fuego a la lata. Vamos a aprender de discipulado hoy. Muy buenos días, muchas gracias Miguel por la oportunidad de estar en este espacio para compartir la experiencia del discipulado y así tener la oportunidad de animar a nuestros compañeros pastores que están distribuidos en todo el territorio de la República Dominicana. Gracias. Dios bendiga, un placer inmenso estar en este espacio en el cual vamos a hablar de discipulado. Creo que es un reto que tenemos de edificar la iglesia local para que todos estén direccionados en el propósito que tenemos de hacer discípulos. Lo que dijo el apóstol Pablo es a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2 de su segunda carta: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Con esta palabra vamos a comenzar esta conversación del día de hoy. Eddie, en tu experiencia pastoral de creyente, ¿cuál ha sido tu acercamiento a este tema del discipulado y cómo ha ido cambiando a través del tiempo? Bueno, fíjate que justamente este pasaje bíblico de 2 Timoteo capítulo 2:2 es la gran comisión de Pablo, en la modalidad de Pablo, donde él hace la invitación a la inversión de persona a persona. En mi caso muy particular, como pastor, he estado desarrollando un proceso de discipulado hace 7 años en nuestra congregación, donde hemos ido poco a poco guiando un proceso, habilitando al liderazgo, habilitando a los miembros. Pero digamos que el proceso de discipulado no necesariamente en el principio uno está pensando en los líderes y en los miembros, sino que comienza un proceso conmigo mismo de profundizar en la palabra del Señor, de profundizar mi tiempo de oración con el Señor, y fruto de ese encuentro con el Señor, entonces viene la oportunidad de uno acompañar a las personas que tenemos en la congregación. Wow, qué bien. O sea, hay un proceso que empezó contigo. Así es. Y entonces así desde ti tú lo puedes proyectar en otros, puedes multiplicarte en otros, que es la palabra correcta. Frankelis, ¿cómo te involucras con este tema de discipulado? Tan emocionante, pero en diferentes partes de nuestro ministerio puede lucir diferente. Claro que sí. Más que una experiencia, creo que ha sido un desafío, porque digo desafío porque es como tener un desacomodamiento dentro de nuestro entorno y tener que asumir el compromiso de hacer discípulos, de estructurar un discipulado que vaya direccionado a las necesidades que tenemos nosotros como iglesia, para nosotros poder tomar ese mandato que Cristo nos dio de hacer discípulos, pero hacerlo no a la manera en que nosotros quizás pudiéramos estar acostumbrados, sino de acuerdo al modelo que Cristo estableció. La Biblia se escribe en un contexto, en un tiempo, donde Jesús llama a sus discípulos. Y había una forma de ver que era un discípulo, por ejemplo, en el primer siglo, que a veces luce un poco diferente de lo que vemos en la iglesia hoy, un poco más, menos de compromiso, un poco más como light, ¿verdad? Pero para ustedes, ¿qué es un discípulo? Bueno, un discípulo, en nuestra definición, digo,
normal es un seguidor de Cristo, pero ese seguidor de Cristo tiene que tener una vida que pueda modelar lo que se le ha enseñado y tener sobre todo ese carácter de Cristo que se pueda reflejar en su vida y sobre todo el amor de Cristo en él. Excelente. Mira, en la definición de lo que significa un discípulo, agregar a lo que nos expone el pastor Frankeli, sin lugar a duda tiene que ser un seguidor del Señor, sin lugar a duda. Tiene que haber experimentado la salvación. Ahora, una vez que ese discípulo es salvo, queda una pregunta sobre la mesa. ¿Qué más hay? Y a esa pregunta yo quisiera definir lo que es un discípulo. Un discípulo es uno que gana. Un discípulo que trae otro discípulo. Y lo dice el mismo pasaje bíblico con la que usted nos introdujo de 2 Timoteo 2:2. O sea, Pablo eligió a Timoteo, pero le pide y le instruye a Timoteo. Ahora busca a otros. Entonces, en mi experiencia pastoral, yo he visto que nuestros miembros se acomodan a tal manera que se sienten tan salvos que no tienen la capacidad de buscar a otra persona, de invitar a otra persona, de traer a otra persona, no a la iglesia, sino al Señor. Y yo pienso que la definición de discipulado, perfecto, tiene que seguir al Señor, pero más que seguir al Señor, ¿cuánto tú vas a traer a los pies del Señor? Necesitamos que ese discípulo entienda que él fue llamado para salvar a otro por medio de su testimonio. Excelente. Entonces, por lo que escucho de ustedes, el discipulado no es simple y llanamente un libro o un curso, sino que ustedes lo han visto en la práctica, que es un proceso que viene por la conversión, pero también por ver una vida transformada, alguien que en la práctica puede hacer lo que dice la palabra, pero multiplicarlo en otros también. Exacto. Pudiéramos decir que es un proceso formativo que tiene como propósito reestructurar la vida del individuo para que éste se parezca a Cristo. Bueno, si observamos en la relación de Jesús y los discípulos, la Biblia nos regala a nosotros un elemento significativo donde, por ejemplo, Jesús a la multitud le hablaba en parábola, pero a los discípulos les revelaba el contenido de la palabra. Vemos a un Jesús durante 3 años y medio durmiendo, comiendo, conviviendo con ellos. Entonces, el discipulado no es solamente el aspecto bíblico, el aspecto religioso, sino que es una inversión de persona a persona. Si me permite graficarlo, es un vaso, un recipiente lleno de agua y otro probablemente quizás medio a 3/4, donde ambos vamos a tener la oportunidad de transferirnos el agua en un momento. En un momento yo puedo instruirte a ti, en un momento tú puedes transferirme a mí. Entonces esos dos recipientes van a estar intercambiando esa agua y esa agua va a recibir vida, porque al momento de ser transferida de un lugar a otro, va a entrar en contacto con el oxígeno y va a recibir vida. Entonces el discipulado es una transferencia de valores. O sea, si mi discípulo tiene una situación de salud o ha fallecido alguien o lo botaron del trabajo, yo necesito. Entonces, el discipulado no solamente se basa necesariamente al estudio de la palabra de Dios, sino que también implica otros temas. Yo pienso que en ese discipulado es una mezcla entre lo bíblico, pero también consejería. Porque puede ser que yo esté instruyendo a mi discípulo en el tema de la oración, pero si él tiene una deuda, por más que yo le explique a él el buen orar, él no está listo para orar. Necesito trabajar con él finanzas para que él pueda manejar todas esas crisis y luego entonces él pueda escucharme las instrucciones de oración. O sea, un proceso integral. Perfectamente. Eso es lo que estás hablando. Y en ese proceso integral, dicho sea de paso, es importante que quien está discipulando conozca al discípulo. Yo siempre creo que hay personas que están en la iglesia que de alguna manera han tenido una mala experiencia en su casa. Por ejemplo, sus padres siempre
que lo abordan no es para felicitarlo, sino para regañarlo, en buen dominicano, para pelearle. Así es. Entonces, posiblemente esa persona no tenga razón de vivir, cree que lo hace todo mal, pero cuando viene a la iglesia, que lo estamos discipulando, yo creo que en esa formación integral nosotros debemos tener de alguna manera esa cercanía y hacerle saber en cualquier participación que tenga, lo hiciste bien, felicidades, eres un joven con una mente brillante, resaltar características y cualidades que esta persona pueda decir, wow, pero hay un espacio en el que se me toma en cuenta, en el que se me valora y no tan solo se me enseña, porque muchas veces pudiéramos enfocarnos en una mera enseñanza, pero no tenemos la empatía, como usted dice, no tenemos ese conocimiento de lo que pudiera estar pasando esa persona, pero sí lo tenemos, sí lo conocemos, pudiéramos nosotros de alguna manera tener una relación que lleve a esa persona a entender y a creer que tiene a alguien que lo está valorando, que tiene a alguien que lo ama y que tiene a alguien que está de alguna manera dispuesto a caminar con él en cualquiera que sea su circunstancia. Viéndolo en el Nuevo Testamento es interesante, Frankeli, como lo planteas, porque es lo que hace Jesús. Jesús es quien escoge a sus discípulos. Dice, ustedes no me escogieron a mí, no vinieron a inscribirse en una escuelita para que yo les diera clases, sino que yo los escogí a ustedes. Él fue y en donde estaban, sin tener las cualidades o el currículum para poder ser discípulos, Él los llama para que sean discípulos. Y algo que dice Lucas que a mí me llama la atención es que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús caminaba con ellos y mientras hacía, ellos iban aprendiendo. Esa oportunidad que tienen de interactuar, más allá de la enseñanza académica o del concepto, sino de poder involucrarse, de poder vaciar vida, eso es el proceso del discipulado. O sea, con el discípulo no solamente se le enseña en la escuela dominical o en la clase de células, sino posiblemente se puede comer, se puede andar, se puede enseñar a administrar, o sea, se puede compartir vida. Así es. Se establecen relaciones. Así es. Claro. Relaciones profundas. Por ejemplo, una de las cosas que uno observa con frecuencia y uno como pastor, una de las cosas que le causa ansiedad es justamente el tema evangelístico, que la gente tome la decisión de seguir al Señor. Pero yo he llegado a pensar que una de las cosas más simples y menos trabajosas es que una persona haga la oración de salvación, digamos. Y ahí es donde comienza entonces la intervención, el verdadero discipulado, después que la persona toma la decisión de seguir al Señor. Hay un recurso viejo, muy viejo, que escribió Silverio Manuel Bello, que es justamente, digamos, el manual para uno tener un departamento, un programa de acompañamiento a los nuevos creyentes. Una iglesia, un pastor, necesita tener un equipo de hombres y mujeres. Y a mí me gusta mucho, permíteme abrir un paréntesis ahí, a mí me gusta mucho la idea de que hombres trabajen con hombres y mujeres trabajen con mujeres. Entonces, tan pronto una persona se convierte, toma la decisión de seguir al Señor, la iglesia tiene que tener un equipo de hombres y mujeres para convertirse en hermanos mayores de esos que tomaron la decisión. Y eso solo tiene fecha de inicio. Fíjate que con Jesús fueron 3 años y medio. Entonces yo puedo acompañar a una persona, tengo fecha de inicio, pero no sé cuándo voy a concluir porque cada persona es distinta. Hay algunos más terminados y hay otros que necesitan quizás un poco más de tiempo de mi persona como creyente maduro, discípulo ya maduro. Y el tiempo que vemos a Jesús con sus discípulos, ahí Él también les llama a sus amigos. Es parte de lo que pasó por esa interacción. Lo vemos interactuando, hasta le sanó la suegra a Pedro, ¿verdad? Que es uno de los chistes de iglesia más viejos, pero eso es mucho decir. Pero Jesús realmente se invertía o se invirtió en la vida de sus discípulos hasta el último día. Vemos cuando tú lees ese último discurso, caminata, tiempo que estuvieron entre Juan, comenzando en Juan capítulo 13, es un tiempo donde Él quiere hablar con sus amigos, dejarle este último mensaje, darles la promesa, todo esto porque ya no los consideraba simple y llanamente los alumnos de la escuelita, que es lo que significa un discípulo, un aprendiz, sino también sus amigos. Tú sabes que a mí
me llama la atención también este tiempo en el que estamos viviendo. Creo que es un tiempo muy prometedor, porque no es un secreto para nadie que quizás muchas de nuestras iglesias carecen de una buena estructura de seguimiento para los nuevos creyentes. Entonces digo que es un buen tiempo porque todavía estamos a tiempo de empezar a estructurar ese departamento, por así decir, que necesitamos para darle seguimiento a los nuevos creyentes, no dejando la enseñanza, ni el discipulado, ni la doctrina a criterio de las personas, porque si usted se fija, ahora posiblemente nadie tenga tiempo de nada. El tiempo hay que hacerlo, debemos ser sobre todo intencional, y hay que hacer saber que el discipulado no es opcional, debe ser intencional, necesario y sobre todo obligatorio. Y diremos, ¿por qué obligatorio? A una gente podemos obligarla a ser discípulos, o sea, estamos nosotros obligados a ser discípulos, porque si es un mandato, debemos cumplirlo para obedecer ese mandato y no dejarlo a la suerte de la gente, que la gente se alimente de los televangelistas y de esos predicadores famosos, sino que nosotros podamos hacer una estructura de vida cristiana en el creyente que puede estar cimentado para vivir una vida cristiana fructífera. Excelente, excelente. A mí me gustaría saber, en el caso práctico de ustedes en su vida ministerial, ¿cuáles son los modelos que ustedes ven que son más efectivos? Creo que lo han mencionado, pero me gustaría saber esos modelos que ustedes ven. Este modelo es efectivo a la hora de hacer discípulos. Yo creo que un modelo de discipulado personal sería uno de los más productivos. Vemos también que ese modelo fue utilizado por Jesús. Jesús tenía una conexión directa con cada uno de sus discípulos, y vemos que en este formato del discipulado Jesús obtuvo mayor resultado, porque cuando tenemos una persona y si estamos enfocados en esa persona, el resultado es mayor y el alcance también es mayor, porque al estar enfocado le estamos dedicando tiempo. Tener mucha gente para discipular, posiblemente perdamos el enfoque por la gran cantidad de personas que tengamos. Yo creo que tener un discipulado personal sería lo más ideal para cualquier ministro que quiera implementar un sistema de discipulado. Bueno, permíteme mencionar a Rick Warren. Él hace alusión a que si uno desea algo rápido, sembremos hongo. Y en pocos días, digamos que uno va a tener un resultado aparentemente bueno, pero inservible. Entonces, él plantea la inversión en la siembra de caoba o roble americano. Ahora, para eso uno necesitaría un poco más de tiempo, entre 20 a 30 años, para poder cortar un buen tronco de madera. O la secoya, casi 1000 años. Y poder, ¿verdad? Tú poder hacer un lindo mueble. Entonces, en el caso del proceso del discipulado, es cultivar relación, donde yo tomo a un hombre cercano a mi condición, a mi edad, con hijos quizás adolescentes, y entonces tener la oportunidad de acompañarle. En ese proceso vamos a ir viendo temas cuando tengamos que detenernos para tratar algún tema personal, lo vamos a detener. Ahora, es importante, yo no debo iniciar un proceso de discipulado sin primero ser discípulo. Entonces, una de las cosas que a veces nos pasa es que queremos dar instrucción al otro sin yo primero haber tenido un encuentro conmigo mismo y también con el Señor, algunas áreas vulnerables. Entonces, yo he notado que en el proceso de acompañamiento las personas transfieren mañas, malas conductas. Vamos a tener que explicar la palabra maña, ¿eh? Bueno, sí. Malos hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos. Malas costumbres. Malos hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos. Entonces, yo tengo que, aunque lo esté trabajando, cuando estoy acompañando a una persona,
tengo que estar pendiente de no transferir esos malos hábitos a mi discípulo, porque lo que pasa es que él va a dar y va a replicar lo que yo le entregue. Lo que decía el apóstol Pablo, sed imitadores Sé imitadores de mí, así mismo es. Entonces, digamos que en la iglesia nosotros tenemos la oportunidad de acompañar a nuevos creyentes en este momento, pero básicamente comenzó por el liderazgo. Entonces el liderazgo y la iglesia tuvo que aprender a ser discípulos para cuando llegara la cosecha, entonces nosotros poder a los nuevos entrarlo en este proceso de discipulado. No todos están, pero ya tenemos un buen número que está en ese proceso de discipulado, 1 a 1. En el caso mío y mi historia, he tenido la oportunidad quizás de acompañar a 6 hermanos, pero esos 6 hermanos se han encargado entonces de inundar toda la iglesia o hacer todo el trabajo, digamos, porque digamos que es una especie de pirámide, porque ellos a su vez están acompañando a 2, a 3 y a veces algunos, dependiendo del tiempo, han podido acompañar hasta 5. Que no prestan. De las que no prestan. Una pirámide de dinero. No. Bueno. Estamos hablando de discipulado, de acompañar a personas para que sus vidas sean transformadas. Amén. Una pregunta, Pastor Eddie. Ya que usted ahorita estaba diciendo, no soy el entrevistador, pero ya como que me siento provocado a hacer una pregunta. No, dale para allá. Sí, ya que usted dice que para discipular a otro tenemos que ser discípulos, ¿se puede ser pastor y no ser discípulo? Sí, claro. Claro. En este tiempo en el que nosotros nos encontramos, las personas han aprendido la destreza de la distinta profesión. Hemos visto cómo personas han logrado, ¿verdad?, de poder predicar, de poder cantar. Y tristemente en nuestro país la libertad de culto permite que personas sin ser entrenadas, sin ser capacitadas, abren una iglesia sin tener un perfil. Entonces es muy probable. E incluso hay personas en el ministerio, tristemente, y qué bueno que educación está llevando este trabajo para que el pastor se detenga y reflexione y entienda que necesita volver a iniciar esta relación con el Señor para ser un discípulo. Uno da lo que uno es. Entonces muchos en el trabajo están haciendo el trabajo para el Dios de la obra, pero no tienen al Dios de la obra. Y necesitamos tener al Dios de la obra y luego también hacer la obra. Entonces hay primero que ser cristiano, luego hay que ser evangélico y también hay que ser discípulo, un discípulo que sigue al Señor y vive conforme a la palabra de Dios. Una de las cosas que enseño cuando hablo de misiones, la mayoría de los estudiantes piensan en misiones como el proceso cuando van a salir, cuando se van a ir del país o cuando van a hacer cosas, grandes proyectos y no. Empieza con un compromiso en el lugar donde estás y hasta lo último de la tierra. O sea, si no eres un discípulo, no vas a poder ser ni buen pastor, ni evangelista, ninguno de los ministerios que se presentan en la palabra, el ministerio quíntuple, que es el que más enseñamos, no van a poder ser efectivos porque todo empieza con un compromiso con el Señor y es a través de ese compromiso que el fruto puede permanecer, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y esa parte es muy importante. Y me encanta que ustedes hablan del modelo personalizado, de las experiencias que han tenido. Sin embargo, yo sé que hay desafíos porque podemos estar en esta mesa y decir, wow, es lo que debiera ser, pero la realidad es otra. ¿Cuáles han sido esos desafíos que ustedes ven, esas resistencias que hay a nivel de nuestras iglesias, a nivel también institucional, a nivel de la iglesia en general, en cuanto a este tema del discipulado? Bueno, hay un desafío que yo estoy percibiendo que debemos enfrentar con mucha valentía. Por ejemplo, en mi caso, estamos estructurando un sistema de discipulado para iniciarlo en nuestra congregación. Pero yo de alguna manera sé, y hablo ya no simplemente en dirección a mi congregación, sino en sentido general, que hay mucha gente que siente que no necesita ser discipulado por el tiempo que tiene la iglesia. Tengo 30 años, tengo 40 años.
he vivido mucha experiencia, soy de los pioneros, fui yo el que levanté, aquí puse yo blog, aquí yo sé orar, yo tengo una vida devocional personal, y eso de alguna manera es una barrera que la gente pone para no entrar en el proceso de discipulado. Y creo que es un desafío que muchos pastores van a tener que enfrentar con valentía. Y como usted dice, tenemos que ser discipulados desde el liderazgo hacia abajo, porque para nosotros poder salir a camino en este proyecto de iglesia, tenemos que ser todos discípulos de alguna manera. Así es, así es. Bueno, partiendo de esa pregunta, como te decía, nosotros hemos estado trabajando durante 7 años y eso ha traído un resultado muy bueno, pero también en el camino hemos tenido decepciones. Yo recuerdo que acompañando a un hermano bien avanzado, y yo pienso que el hermano está bien en el carril de adentro. Y de buenas a primeras el hermano tomó la decisión de desistir. Y incluso hasta de nuestra congregación se fue. O sea, no todo es bonito. Ahora, si me preguntase, hemos tenido testimonio de hermanos que literal se sentían dentro de la iglesia e iban a la iglesia por puro compromiso. No quisiera utilizar la palabra que estaban descarriados dentro de la congregación, pero digamos que quizás había un enfriamiento profundo y fruto del discipulado, ellos han despertado una pasión por el Señor, han despertado una pasión por acompañar a personas. O sea, pasaron de ser creyentes consumistas a ser verdaderos discípulos. Así es. Si me permite también en ese sentido, por ejemplo, el discipulado cambia tu congregación. El discipulado cambia, una de las cosas que quizás al que escuche esta conversación es que cuando voy a predicar los domingos, a mí me sobran los sermones, porque yo estoy en contacto con la palabra del Señor siempre. Ahora, también tengo una ventaja que cuando voy a predicar, también los hermanos están sensibilizados porque ellos también están en contacto con la palabra del Señor. Así es. Entonces, el culto puede fluir mucho más relajado porque el pastor está en discipulado, pero también los hermanos están en contacto con la palabra de Dios. Y eso a mí me regocija bastante. Y una cosa más que ha estado ocurriendo en nuestra iglesia. En los últimos 5 años en nuestra congregación, literal, todos los años hemos estado bautizando más de 30 personas. Excelente, excelente. Y yo creo que sí, la iglesia, el desafío hoy es volver al discipulado bíblico y nosotros dejar un poco el tema del activismo o de las personas que ven la iglesia como un supermercado, se van cambiando cuando uno es mejor, es más cómodo. Y eso tiene que ver con volver a las raíces de sentarnos nosotros, los líderes, volver a ser discípulos, que es lo importante, no solamente en el hacer, sino en el ser, el somos discípulos. Y en eso nosotros vamos a lograr poder multiplicarnos en otros. Y es la meta, ¿no? Que los hermanos que estén en nuestras congregaciones, siempre habrá visitantes, siempre habrá gente que aunque tenga 10 años, como decía Frankeli, nunca será discípulo porque no quieren un compromiso, pero que aquellos que quieran un compromiso tengamos opciones, tengamos las personas preparadas que puedan instruirlos y guiarlos. Y que hay una diferencia muy grande entre un discípulo y un creyente, porque el creyente simplemente cree en Dios y está ahí. Y si me solicitan, pues yo respondo. Pero un discípulo siempre estará comprometido, siempre dará una milla extra, siempre estará, como decimos, donde el capitán lo ve, aquí estoy, para qué soy bueno, pueden contar conmigo. Y como esa es la diferencia, tenemos el desafío nosotros de asumir el discipulado como una necesidad que la iglesia tiene, que debemos implementar ya. Así es, yo puedo decirlo. Cualquier pastor líder de una iglesia que esté frío, que se siente estancado, puedo recomendar 2 libros. Hay un libro que se llama Sígueme 1 y Sígueme 2. Uno puede ahí trabajar desde la palma de la mano, donde te muestra
un cuerpo, los dos aspectos de la naturaleza, te presenta ahí los 3 aspectos de la salvación, 4 fuentes de autoridad y finalmente te habla el principio 5+5, donde allí ya me envía a mí a tener la oportunidad de acompañar a otras personas que no conocen del Señor. Y excelente, en la palma de la mano, ¿sabe lo que dice? Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Entonces yo invito, porque estos 2 libros, el primero va a afianzar tus raíces cristianas y el segundo entonces va a traer valores, va a afianzar tus raíces, va a afianzar tu creencia. Entonces con estos 2 libros, una frase que yo siempre uso es: no comparta algo que tú no estás viviendo. El libro no es bueno, el libro no es malo. Si tú no lo lees, si tú no lo llenas, no lo hables. Cómpralo, llénalo, memoriza los 20 pasajes bíblicos que tiene el libro, los 2 libros, entre los 2 libros usted va a aprender cerca de 40 pasajes bíblicos que usted tiene que memorizarlo. Y usted verá cómo tu vida espiritualmente va a cambiar, va a respirar una nueva temporada como persona. Quizá no necesariamente te enfoque en la necesidad de tu congregación, en los líderes, en el país. Es verdad, tenemos muchas necesidades espirituales y de personas que necesitan ser acompañadas. En esta primera fase, piensa en un acercamiento de manera personal con el Señor. Diste a ti mismo que tú necesitas un tiempo con el Señor. Es bueno que sepan que si quieres profundizar en estos temas, puedes seguir el enlace que ponemos más abajo y al final del video vas a encontrar cómo conectar con nosotros en las redes sociales y también en otros medios. Señores, esta conversación va buena. Claro que sí. Pero ustedes saben que todo lo bueno también tenemos que ir concluyendo, ¿no? Porque el tiempo pues se nos ha ido. Creo que quedan abiertos varios temas. El discipulado es un tema tan profundo, pero tan olvidado dentro de la iglesia que inclusive lo hemos segmentado. Hay personas que llaman discipulado a un curso. Hay personas que llaman discipulado a una clase, no entendiendo que el discipulado es el todo. Así es. Que si soy discípulo evangelizo, que si soy discípulo hago misiones, que si soy discípulo pastoreo, que si soy discípulo, pero todo comienza con esta base y también es la misión que nosotros tenemos, es de hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas, dijo el Señor, que os he mandado y con la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro está, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces me gustaría que ustedes, a manera de conclusión, puedan compartir un reto, desafío a las personas que nos están escuchando, que quizás han sido creyentes por muchos años, pero no han sido expuestos o no han rendido completamente como era un discípulo del primer siglo. No era opcional. Yo comprendo lo que tú dices, Jesús, pero voy a ver si lo hago. ¿No? Él dijo, pasemos al otro lado y pasamos al otro lado. Él dijo, vayan, y ellos fueron por diferentes lugares. O sea, el discípulo del primer siglo obedecía lo que decía su maestro. Hoy en día pareciera que la obediencia es opcional. Yo voy a la iglesia y hago lo que me conviene. ¿Qué desafíos, qué retos ustedes pueden lanzar a esas personas que nos están escuchando de diferentes edades? Bueno, partiendo, todos sabemos que nuestra organización ha asumido a nivel internacional un desafío del MM33 y esos 6 ejes nosotros estamos llamados a trabajarlo y justamente el tema que estamos trabajando es uno de los ejes que tiene que ver con el discipulado. Es fundamental dedicarnos al tema del discipulado porque el discipulado y el Pentecostés están muy de la mano. No hay forma de separarlo. Y no podremos plantar iglesia y no podemos evangelizar sin antes dedicarnos a hacer lo que el Señor desea que nosotros seamos. Debemos detenernos. No quisiera decirlo, pero es lo que te voy a decir en este momento. Es una oportunidad para volvernos a Dios. Amén.
probablemente quizás sentarnos con algún pastor amigo y poner algún tema que sea necesario ponerlo. No sé cuál, tú sabes. Yo en algún momento tuve que hacerlo. Y yo estaba en la disposición de entregar la iglesia porque sentía que estaba estancada. Y salí para donde un miembro del concilio, un pastor amigo, y fui con esa intención. Y cuando llegué a su casa, hablamos de todo un poco. Y allí oramos y allí conversamos. Y yo salí de allí convencido de volver a mi comunidad, de volver a mi iglesia. Y el Señor hizo un trabajo extraordinario en mi corazón, y lo que estamos experimentando hoy en nuestra congregación, en nuestro ministerio, a nivel familiar. Yo doy gloria a Dios, al Señor, por el tema del discipulado. El discipulado no es más que pasar tiempo a sola con el Señor y tener conversaciones con otra persona, un amigo. Ser discípulo es ser amigo. Pastor, date la oportunidad. No se trata necesariamente de tener un libro en la mano. Con frecuencia escuchamos que dónde está el material, dónde está el libro, dónde está aquello. Es ser acompañado. Acompaña a alguien, y si necesitas ser acompañado, bueno, aquí está el Departamento de Educación que está haciendo el intento para poner este recurso en tus manos. Hay un ministerio que no es mencionado, pero sí es modelado en todo el ministerio de Jesús, y es el ministerio de estar ahí, el de la presencia. Mis palabras van dirigidas especialmente a todos nuestros pastores. Nosotros como pastores de alguna manera tenemos muchas cargas y elaboramos tantas estrategias de actividades que estamos tan cargados que no tenemos tiempo para nada, sentimos agotamiento, sentimos frustraciones y estamos muy inmersos en hacer actividades y en llevar a la gente a que responda a eso que estamos haciendo. Y de alguna manera sentimos esa frustración porque no vemos resultados, porque las actividades son eso, actividades que de alguna manera motivan, emocionan a la gente, pero que no es duradero lo que dejan si no le damos seguimiento. Entonces es importante que nosotros entendamos que en esta época, en este tiempo que nos ha tocado vivir, tenemos el desafío de volver a ser iglesia, de implementar ese sistema de discipulado de acuerdo al modelo de Cristo, como lo hizo la iglesia primitiva. Es lo que funciona, es lo que da resultado, es lo que da crecimiento y es lo que nos va a ayudar a cumplir el desafío que tenemos desde MM33, de llegar a tener 100 millones de creyentes, pero que no sean tan solo creyentes, que sean discípulos. Y la parte que nos toca a nosotros, hacerla bien y hacerla con excelencia. Este es un desafío que tenemos nosotros y debemos cumplirlo porque más que un mandato del concilio, es un mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos. Qué bueno escucharlos, porque yo creo que debemos desempolvar este tema que es el más importante. O sea, la iglesia está llamada a enfocarse completamente en el proceso de discipulado y las demás cosas tomarán su curso, porque este es el eje principal, el esqueleto desde donde las demás cosas pueden tener sentido o significado. Si seguimos con una iglesia que su esqueleto es las actividades o que su esqueleto es simple y llanamente darle un curso a una persona de 3 meses cuando llega, vamos a seguir teniendo la crisis que hay el día de hoy en creyentes o que se van o que simple y llanamente son llevados por todo viento de doctrina. Así es. Entonces es necesario que volvamos al principio. No estamos o no hemos sido llamados a ser gente que simple y llanamente venga a la iglesia, sino gente que su vida sea transformada y que pueda verse a Cristo en ellos. Y para esto necesitan tiempo, atención, crecer en la palabra, en su devoción, y que este sea el programa principal de la iglesia, desde donde se desprendan los demás programas. Un discípulo será un buen esposo, será un buen trabajador, será un buen líder, será un buen ministro, porque ha comenzado por rendir su vida
al Señor, Así es. que es lo más importante. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte, Frankeli, Gracias, igual. Eddie. Para servir. Y espero que podamos encontrarnos otra vez en esta mesa para compartir temas tan importantes como este del discipulado, ¿eh? Claro que Amén, sí, amén, claro con que sí. gusto. Así Muchas que gracias. a ustedes abierta la invitación para seguirnos, síganos en las redes sociales y también pueden seguir en este canal de YouTube. Por favor, denle like porque estamos comenzando con este proyecto que no es solamente del Departamento de Educación de la República, del Departamento de Educación Nacional de las Asambleas de Dios de la República Dominicana, sino también es un proyecto de ustedes. Muchas gracias.